Tranquilo. ¿Sabe a qué velocidad iba? A la permitida, oficial. 80 kilómetros por hora. Eso es imposible. No me discuta. Licencia y matrícula. ¿Por qué vienen a este pueblo? Por trabajo. ¿Tan lejos? ¿Hay alguna ley que prohíba trabajar por aquí? No me gusta su actitud. Lo mejor será que colabore. Bájense del vehículo. ¿Por qué motivo? Yo soy el motivo. ¿Tomaron algo? No, señor. Seguro. Porque puedo pedir una prueba de alcoholemia. Y cuando la pido, siempre encuentro algo. Nosotros no hemos cometido ninguna infracción. ¿Está cuestionando mi autoridad? Porque podría encontrar algo que no quiera que encuentre. Por lo visto, este trabajo será más fácil de lo que pensé. Yo no creí que tendríamos tanta suerte. Señor, voy a tener que interrogar por separado a la señorita. ¿Por qué? Dos desconocidos, en un auto de dudosa procedencia, en este pueblo, eso no lo puedo dejar pasar. Váyase ya, señorita. Señor, lo tengo que esposar. ¿Y por qué me va a esposar? Por su seguridad y por la mía. Pero este procedimiento es incorrecto. Aquí las cosas funcionan de una manera diferente. Así que más le vale que obedezca, para así terminar con el interrogatorio y se puedan ir. No se mueva. ¿Qué información necesita? ¿Ese hombre le está obligando a hacer algo? No. ¿Está segura? Porque si usted se siente incómoda, yo puedo llevármelo ahora mismo. ¿Eso sería legal? Aquí las cosas funcionan distinto. ¿Y cómo funcionan exactamente? Depende de cómo usted quiera colaborar conmigo. Yo podría agradecerle. ¿Agradecerme cómo? ¿Le podría dar mi número? ¿Solo eso? No tengo más. ¿Cuánto dinero tiene? Casi nada. Su número no va a ser suficiente para que puedan irse. No tengo nada más que ofrecerle. Bueno, creo que tendremos 2 nuevos huéspedes en la central. ¿De verdad va a llegar tan lejos? Llego hasta donde haga falta.
¿Se da cuenta que usted está cometiendo muchos delitos? ¿Va a perder la única oportunidad que tiene para salir de esta? Nosotros no estamos haciendo nada de malo. ¿Por qué nos vamos a meter en problemas? La última pareja que quiso pasarse de lista pasó una semana en el calabozo, comiendo solo pan con agua. Y a pesar de eso, ¿aún nadie lo ha denunciado? De espalda, señorita, ¿Por qué motivo? porque su actitud es reactiva y necesito asegurarme de que usted no tenga nada. Usted no me va a revisar. Yo sé que por ley necesito que una mujer policía lo haga. ¿Usted ve una mujer policía aquí? No. Entonces colabore, o si no la llevo detenida por desobedecer una orden directa. Sea lo que sea que hagamos, igual nos va a llevar detenidos. Por eso le voy a dar un motivo. ¿Qué hiciste? ¡Alto! ¡Las manos arriba! Este no era el plan. Los planes cambian. Te ofrecí un trato y elegiste la peor opción. El que escogió la peor opción fuiste tú. Lo dice quien está esposada. Central, necesito un patrullero. En la entrada a Zamora, kilómetro 32. Tengo 2 detenidos. Copiado, ahora enviamos los refuerzos. Espero que tu plan funcione. Va a funcionar, tranquilo. Vienen de la ciudad a hacer negocios, ¿eh? Eso no es mío. Lo acabo de encontrar en tu carro. Esto, más la agresión a un oficial al intentar huir, les dará varios años en la cárcel. Disfruten su estadía, porque serán muchos días. ¿Me quieres decir qué está pasando? Necesitaba que nos arreste ¿Y para qué? para saber cuánta corrupción existe. Pues no es el plan más amable que se te ha ocurrido. Esta es la hoja que decidirá cuánto tiempo estarán en la cárcel. A menos que quieran negociarlo como personas serias. ¿Y cómo podremos arreglar? Bueno, a este punto estamos hablando de $5,000. ¿Qué? Eso es mucho dinero, no lo tenemos. ¡Consíganlo! ¿Y qué tal si mejor optamos por la segunda opción? ¿Y cuál sería la opción 2? Llamar a su jefe y contarle todo lo que usted está haciendo. No tienen pruebas. Pues nuestro testimonio es más que suficiente. Sí. 2 personas mintiendo cualquier cosa con tal de salir libres. Eso no lo cree ni un juez. Mucho menos mi jefe. Está bien, conseguiremos el dinero. Pero necesito unos minutos. Muy bien. Tengo que hacer una llamada. ¿A quién? A mi hermana. Sí. Está bien. Sal. El más mínimo error y esto se acaba.
¿Aló? ¿Quién le dio mi número personal? Hola, hermana, ¿cómo estás? Soy José Daniel y quería saber si me podrías, por favor, prestar $5,000. ¿De qué hablas? Mira, es que descubrí un emprendimiento, un negocio aquí en el pueblo y te prometo que te voy a pagar todo el dinero a tiempo. ¿Qué sucede? Mira, ¿te acuerdas de aquel negocio del que te hablé aquí en el pueblo? Pues es nuestra oportunidad. Yo te aseguro que no vamos a perder nada. Dile que lo traiga. ¿Hola? Hola. ¿Tienes el dinero en una hora? ¿Qué dinero? ¿A dónde digo para encontrarnos? Ya le diré dónde. Hermana, te llamaré dentro de media hora. Sí. Ok. Gracias. Muy bien. Dentro de una hora lo saco. Vamos, camina. ¿Quién llamaste? Todo va a salir. Mucho cuidado con hablar. Eso será después de que el trato esté... Sí, señor. Vámonos, ya es hora. Ellos no ingresaron hace menos de media hora Sí. y ya lo está sacando. Procedimiento abreviado. ¿Dónde está el parte? Está en proceso. No he visto ningún reporte en el sistema. No todo está en el sistema. ¿Y la evidencia? Está incautada, bajo mi custodia. ¿Va a trasladarlo sin registrar? No es asunto suyo, cabo. ¡Vamos! Estira la mano. Llame a su hermana. ¿En dónde le digo que nos encontremos? Calle Fernández y Ulloa, 236. Ella no conoce ese lugar. Que pregunte. Hola, hermana. ¿Sí? ¿Ya tienes el dinero? Sí. Ok, mira. Ve a la calle Fernández y Ulloa, 236. Te veré allá, ¿sí? Está bien. Gracias. Si hubieran hecho esto desde el principio, nada hubiera pasado. Nosotros no sabíamos que la justicia funcionaba por esos lugares de esta manera. Ahora ya lo saben. Caminen. Después de esto, yo nunca los conocí. Sí, señor. Aunque primero quiero una disculpa tuya. ¿Por qué? ¡Me golpeaste! Es que a veces no sé controlar mis emociones. O te disculpas o no hay trato. Discúlpeme, señor oficial. Está bien. Solo por esta vez te la dejaré pasar. Pero quiero que sepas que te estaré vigilando. ¿Desde hace qué tiempo hace todo esto? ¿De qué trata eso? Podrías usar toda esa inteligencia para ser un buen policía.
Los buenos terminan pobres. ¿Solo te interesa el dinero? Sí, quiero jubilarme lo más pronto posible. ¿Y qué pasó con el juramento que hizo con la policía? ¿Cuál? ¿El de respetar la ley y hacer justicia? Por favor, eso es un cuento de niños. Eso no es real. Claro que lo es, oficial. Y yo sí creo en los policías. Solo que por elementos como usted, hace que toda la sociedad crean que el sistema de justicia no exista. Hablas como si conocieras el sistema. Así no es como funciona. Claro que lo conozco. Ya llegó. ¡Por fin! ¿Me dan el dinero? Y ustedes no volverán a tener problemas conmigo. Eso se lo aseguro, señora. Doctora, ¿qué hace aquí? Recibí una llamada muy interesante. ¿Ella es tu hermana? Bueno, realmente nunca dije que fuera mi hermana. Esto es un malentendido. ¿Y también fue un malentendido el pedido de $5,000? Ellos quisieron sobornarme. ¿De verdad vas a seguir con el mismo tema? Esto es una trampa. ¿Quiénes son ustedes? Somos personas que aún creemos en la ley. Oficial, le presento a los investigadores de la Policía Judicial. Detenga a su compañero. ¿De qué se trata todo esto? ¿Creyó que nunca caería? Recibí varias denuncias sobre un policía que incumplía la ley, inventándose cargos y sacando dinero a personas que venían de la ciudad. Ese no soy yo. Ellos llegaron hoy para iniciar la investigación. No tienen pruebas de nada. No me pueden acusar. Además, ella me agredió. Yo solo estaba cumpliendo con mi trabajo. Y gracias a eso obtuvimos lo que necesitábamos. Oficial, usted queda detenido por los delitos de concusión, abuso de autoridad, privación ilegal de libertad y por presunta siembra de evidencia. Eso es mentira. La llamada fue grabada, la solicitud de dinero fue muy clara y el traslado sin parte quedó registrado. Y el intento de recibir el dinero, usted me lo acaba de confirmar. Además, he recibido varias denuncias previas que coinciden perfectamente con su patrón. Me defenderé. Hágalo, está en todo su derecho. Pero esta investigación es formal y autorizada por la Fiscalía de la provincia. Esto no se quedará así. Nunca debiste usar ese uniforme para deshonrarlo de esta manera. Tú no sabes nada, ilusa. Lléveselo. Muchas gracias por resolver el caso. Los voy a recomendar con el fiscal de la ciudad. Gracias, señora. Buen trabajo. La justicia hoy prevaleció. Sí. Sí, señora. Hacemos una muy buena pareja. Las llaves. Fue un gusto trabajar contigo. Vamos.